Ok, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar presente esta tarde en el culto de Iglesia Bautista del Faro. Tan emocionado de estar aquí, ¿verdad? Con buen ánimo, ¿verdad? Para escuchar la palabra de Dios. Queremos reconocer la presencia de los papás de hermana Cori. Gracias por estar presente con nosotros desde el estado de Texas. Están visitando. Entonces, para viajar en estos días, pues uno tiene que querer viajar, ¿verdad? Por la prueba de COVID que tiene que hacer y tantos cambios. Pues me alegra que estén aquí. Gusto de ver a todos aquí presentes para este culto para el miércoles. Pues en este momento el hermano Luis viene para guiarnos en las canciones y también esta noche tenemos el privilegio de oír un mensaje de Pastor Natán. Entonces estoy emocionado. Uno que no tengo que predicar yo, ¿verdad? Tengo un descanso y otro que Pastor Natán siempre tiene buenas cosas para enseñarnos de la palabra de Dios y siempre tengo deseo de oír lo que Él trae. Entonces, bueno, hermano Luis viene para guiarnos. Pues bien, voy a invitarles a que se pongan de pie. Vamos a cantar juntos al Señor. Vamos a comenzar con el coro Cosas Mayores. Ven y ve la gloria. Ven y ve la obra de Dios. Ven y ve la gloria. Ven y ve la obra de Dios. Cosas mayores que estas verás, dijo el Hijo de Dios. Él ha cambiado mi vida, Él es mi Señor. Ven y ve la gloria. Ven y ve la obra de Dios. Ven y ve la gloria. Ven y ve la obra de Dios. Y es que Dios ha hecho cosas mayores, ¿verdad? En la vida de cada uno de nosotros. Pues vamos a seguir cantando ahora al Señor el himno Digno Eres. Digno eres, digno eres, digno eres, Señor. Digno de gloria, gloria y honra, gloria y honra y poder. Pues todas las cosas por ti fueron hechas, existen por tu voluntad. Todo creaste para tu gloria, digno eres, Señor. Digno eres, digno eres, digno eres, Señor. De la riqueza, la fortaleza, de alabanza y honor, pues fuiste inmolado por nuestro pecado, moriste en nuestro lugar y con tu sangre nos redimiste.
fuiste, digno eres, Señor. Digno es nuestro Dios de toda nuestra alabanza. Pues vamos a seguir ahora cantando el himno número 474, He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y es que si usted ha decidido seguir a Cristo, no debemos volver atrás. Vamos a seguir ahora un canto más, la segunda estrofa del canto Habla, oh Dios. Habla, oh Dios, y enséñame a obedecer con toda humildad. Pruébame y escudriñame bajo el resplandor de tu santidad. Haz crecer mi fe, haz que pueda ver tu glorioso amor y tu autoridad. Que tu voz, voz de gran poder, quite de mi ser la incredulidad. Hermanos, gracias por estar aquí en la iglesia y por acompañarnos virtualmente. No es normal y no es igual a normal tener culto virtual, pero gracias a todos quienes están presentes con nosotros. Para la lectura esta noche vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 3, comenzando en versículo 22. Y como estamos en culto virtual, no vamos a leerlo antifonal, pero espero que todos sigan conmigo hasta desde su casa. Entonces, versículo 22 dice: Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabbi, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo minguye.
El que de arriba viene es sobre todos. El que de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio está atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oremos. Gracias, Señor, por este día y esta porción de la Biblia que podemos estudiar para conocer a ti. Gracias por la oportunidad de estudiar la Biblia junto con nuestra familia de la iglesia. Ayúdame en este momento a hablar claramente y ayúdanos cada uno de nosotros a aprender de ti. Amén. Puede tomar asiento. Hemos pasado un buen tiempo desde comenzamos este libro de Juan, el Evangelio de Juan, pero todavía no hemos avanzado mucho. Hoy vamos a estudiar esta última porción del capítulo 3, pero como estamos en un nuevo año, mi meta para este año es conocer a Cristo más íntimamente que el año pasado. Yo quiero conocer a Jesús y yo quiero amar al Señor mi Dios con todo mi corazón y con toda mi mente y con toda mi fuerza. Y la única manera de conocer a Dios es la palabra de Dios. Podemos saber que sí hay Dios porque está revelado por la creación. Podemos saber que necesitamos a Dios porque Dios ha puesto en nuestros corazones la necesidad para Él. Y también podemos clamar a Dios, pero no podemos conocer a Dios sin la palabra de Dios. Solo por la palabra de Dios, Dios nos ha revelado a sí mismo. Dios habla por su palabra y podemos conocer a quién es y cómo es y todo acerca de su carácter solo por la palabra de Dios. Entonces, en este nuevo año debemos que enfocarnos en lo que dice la Biblia. Y gracias a Dios que Dios nos ha dado esa iglesia que predica fielmente la palabra de Dios. Pero este no es suficiente. Debemos tomar la decisión de estudiar la Biblia cada día. Como necesitamos agua cada día, debemos leer y estudiar la Biblia cada día. Esta es la meta para el año para mí y espero que este mensaje también nos ayude a conocer a Dios más. Entonces, antes de que llegamos a esta porción de la palabra, quiero repasar unas cosas acerca del libro primero. Unos detalles importantes. El autor del Evangelio de Juan, el autor humano, era Juan el apóstol. Y Juan el apóstol escribió este libro bajo la inspiración de Dios al fin de su vida y casi al fin del primer siglo. Y los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, fueron escritos casi 40 años antes que esto. Entonces, al fin del primer siglo, Juan el apóstol era el último apóstol quien andaba con Dios y andaba con Jesús. Entonces, al fin del primer año, posiblemente también él es el último testigo ocular quien puede hablar acerca de todo lo que él había visto y oído cuando él andaba con Jesús. Entonces, también en ese tiempo la iglesia estaba experimentando fuerte persecución del gobierno romano. Entonces, Juan está tratando de dar testimonio como testigo ocular para fortalecer la fe de los creyentes. Él está tratando de fortalecer esos creyentes para que puedan estar de pie en frente
de la persecución. Entonces, también Él tiene el deseo de testificar para que otros creen en Jesús. Entonces, Él, por todo el libro, el tema global del libro es la deidad de Jesús. Entonces, Él está mostrando que sí, Jesús era hombre, 100%, pero también Jesús al mismo tiempo era 100% Dios. Dios tomó carne para ser nuestro Salvador. Entonces, Él vino al mundo para salvarnos, pero cuando Él Él vino del mundo, Él dejó su gloria en el cielo y no terminó ser Dios. Todavía estaba Dios en carne aquí con nosotros. Entonces Juan quería hablar por todo el libro acerca de esa verdad. Y como un abogado bueno, él está haciendo claro que Jesús es Dios. Los versículos claves del libro son Juan 20, 30 y 31, donde dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces, en capítulo 1 y capítulo 2, Juan comenzó con declaraciones acerca de la verdad que Jesús es Dios, Dios eterno. También Juan nos dio el testimonio de Juan el Bautista, el último profeta, quien profetizó acerca del Mesías, de Jesús. También hemos visto el testimonio de los primeros discípulos, quien vinieron a Jesús, y su testimonio, que ellos creían que Jesús es Dios. Jesús es el prometido y Jesús es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, y Jesús es el Hijo de Dios. En capítulo 2 hemos visto cómo Dios mostró su poder como Dios. Él mostró su poder por los milagros que Él hizo, y vamos a ver muchos más señales por todo el libro. También en capítulo 3, el primer parte, vimos su primer presentación del Evangelio a Nicodemo. Recuerde, Nicodemo era el fariseo quien vino a Jesús por la noche, y miramos su testimonio, su presentación del Evangelio a él. En capítulo 4 vamos a ver también otra historia de cuando Jesús presentó el Evangelio a otro tipo de persona. Tenemos la historia de la mujer samaritana quien vino al pozo y donde Jesús habló con ella. Y en esa historia y la historia con Nicodemo tenemos unos contrastes entre personas. Una persona importante y con autoridad y influencia, y otra persona solo con vergüenza. Una persona sin autoridad, sin influencia. También tenemos la diferencia entre una persona religiosa y una persona obviamente pecaminosa, como adúltero. Entonces hay esos contrastes, pero también hay unos semejantes. Los dos no estaban confiando en Dios, no tenían fe genuina. Ellos estaban confiando en su religión y su cultura. Entonces los dos necesitaban la salvación. Los dos estaban bajo la ira de Dios porque estaban pecadores. Y la Biblia dice que en Juan 3:23, que todos de nosotros somos pecadores. No importa cuál lado del aspecto estamos, o si estamos en el medio, todos necesitan la salvación que Dios ha proveído para nosotros. Y por esta razón, Jesús durante su ministerio siempre estaba viajando para predicar el Evangelio
a toda Israel. Entonces, como una pausa entre esas dos historias, tenemos de nuevo otro testimonio de alguien con autoridad. Otro testimonio de Juan el Bautista. Juan conocía a Jesús como profeta. Él conocía a Jesús por revelación divina. Entonces, él está testificando que Jesús es el Salvador. Aún vemos que todavía había deuda entre los que le escucharon. En versículo 22, la Biblia dice que después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Y si seguimos leyendo, la Biblia dice que también Juan estaba ahí, no tan lejos que Jesús. Y según los estudiantes de la Biblia y los que conocen esa región, nadie sabe exactamente dónde están esos dos lugares. Pero la cosa importante es que está fuera de Jerusalén. Jesús habló con Nicodemo en Jerusalén y pasó afuera de Jerusalén para seguir predicando el Evangelio. También la Biblia aquí, como Juan está tratando de presentar que Jesús es Dios, él tomó tiempo extra para hablar y distinguir entre el ministerio de Juan el Bautista y Jesús. Aún durante el ministerio de Jesús, cuando él andaba en el mundo, las personas pensaban que él era Juan el Bautista. Entonces, al fin del primer siglo, Juan está tratando de testificar como hecho histórico que Jesús y Juan el Bautista eran dos personas diferentes y dos ministerios diferentes. Juan el Bautista era un profeta y Dios usó a él para preparar para Jesús, pero los dos no son la misma persona. Entonces, en esta porción, la Biblia dice que hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos. Y cuando la Biblia habla acerca de los judíos, está hablando en general acerca de los judíos religiosos y más específico a los fariseos, los líderes de la religión judeo. Entonces los seguidores de los fariseos y los seguidores de Juan estaban en una discusión acerca de la purificación. Y la Biblia dice que ellos vinieron a Juan para hablar a él. Los fariseos, en capítulo 1, ya hemos visto que ellos no estaban enojados con Juan el Bautista porque él estaba predicando y bautizando sin su autoridad. Ellos pensaron que él tiene que pedir permiso de ellos. Entonces ellos vinieron a él y preguntó, ¿por qué está bautizando? ¿Quién le dio autoridad de bautizar? Y ellos estaban equivocados acerca del bautismo. También tenemos al otro lado del aspecto los discípulos de Juan. Y ellos querían, con celo para su líder espiritual, ellos quieren defender a él. Entonces ellos vinieron a él y dijeron, mira, el que estaba contigo, él está bautizando y él está ganando influencia. Y este es el problema entre los judíos y los discípulos aquí. Los dos estaban pensando en su influencia, no en el mensaje que, incluyendo a Juan, él había predicado. Entonces en versículo 26 miramos que ellos vinieron a él y dijeron, Rabbi, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de que tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Entonces Juan respondió a ellos por explicar algo importante. ¿Qué es el bautismo?
ellos los dos estaban pensando que los ritos de purificación son más importantes que la fe. Y ellos estaban poniendo esto en la primera prioridad. Pero ¿qué es el bautismo? ¿Por qué estamos bautizados? Estamos bautizados por identificarnos con el mensaje que hemos recibido. El bautismo, siempre en la Biblia, está hablando acerca de una demostración externa de una decisión interna. Entonces, la gente que llegó a Juan recibió su mensaje, y para identificar que han recibido ese mensaje de arrepentimiento, estaban bautizándose. Entonces Juan explicó esto de nuevo. No estamos salvados por bautismo, estamos salvados por la fe en Dios. Versículo 27 dijo, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Él había recibido el mensaje de arrepentimiento y estaba predicando fielmente a la gente. Y unos habían recibido ese mensaje del cielo, que su necesidad de arrepentirse de sus pecados, y estaban bautizándose para identificarse con esa decisión eterna. Entonces, seguimos en versículo 28. Juan dijo, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Juan está diciendo que yo no soy el Cristo, pero yo estaba predicando que sí, Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías, el prometido del cielo. Y Juan siempre estaba tratando de levantar a Jesús como el Mesías, que sí era. Él dijo, Jesús es más importante que yo, es importante y Él debe de crecer y yo debo menguar. Él tenía gozo que Jesús había venido para ser el Mesías por todo el país y toda la nación de Israel. Entonces, en los versículos 31 hasta 36, tenemos de nuevo testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. Él dijo que en capítulo 1, que Jesús es Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos han escuchado esto, pero no estaba en su corazón y no entendía lo que él estaba diciendo. Entonces, él hace un repaso y comienza por un contraste. Jesús no es igual a cualquier otra persona, a cualquier otro profeta. Él es único. La Biblia dice, el que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo, todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Entonces, él está haciendo una comparación. Él, Juan, era de la tierra y él tenía el mensaje de arrepentimiento. Él había visto el pecado en toda Israel y él había recibido el mensaje de arrepentimiento de Dios, de arriba. Pero Jesús es Dios, Él es del cielo, Él
habla del cielo con autoridad, porque Él había visto y había oído todo, porque Él es Dios, Él es del cielo. Él no es como otro hombre. Debemos recibir el mensaje y el testimonio de Jesús, porque Él habla la palabra de Dios. Él habla porque Él es Dios. Versículo 34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces, Él es Dios enviado, Dios el Hijo, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y cuando hablamos acerca de la Trinidad, entendemos que nuestro Dios es uno. La Biblia enseña eso, pero también entendemos que nuestro Dios es tres en uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno, y como uno habla, y como uno actúa, y como uno miramos a ellos en este pasaje. De nuevo, versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. En comparación a las otras profetas, ellos recibieron el Espíritu Santo por medida para predicar y profetizar al futuro. Pero Jesús, como Dios, siempre tenía todo el Espíritu Santo porque es Dios. Y como Él habla por Dios Padre. Y el Espíritu Santo está completamente en Él y el Dios Padre ha dado todo al Hijo. Entonces los dos son uno en sus acciones. Y en realidad la verdad de la Trinidad es algo que no podemos entender completamente con nuestras mentes finitas. Pero podemos entender que esta verdad es fundamental a nuestra fe. La verdad que Jesús es Dios es fundamental. ¿Por qué? Si Jesús no fuera Dios, no puede ser nuestro Salvador. Si Jesús no fuera Dios, no puede puede vivir una vida perfecta. Si Jesús no fuera Dios, no tenía autoridad para pagar por nuestros pecados. No tenía autoridad de perdonar a nosotros. Si Él no fuera Dios, Él solo era un hombre loco. Pero gloria a Dios, que nuestra fe es seguro. La Biblia claramente enséñanos que Jesús es Dios. La Biblia está llena de evidencias acerca de la verdad que Jesús es Dios. Podemos ver su poder como Dios en los milagros que miramos en la Biblia. Podemos ver cómo Dios predicó y vino al mundo y nos mostró el amor del Padre cuando Él vino al mundo y cumplió todo lo necesario para redimirnos y perdonarnos de nuestros pecados. Jesús mostró su poder como Dios cuando Él mostró que Él sabía todo, hasta los pensamientos de otros. Entonces Jesús es Dios y esta verdad no es algo que necesitamos dudar. La Biblia nos enseña eso claramente. Versículo 36 dice de nuevo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fe en el Hijo es la única cosa que traiga vida eterna. Pero todos los que rechazan al Hijo ya están bajo de la ira de Dios. Jesús dijo casi lo mismo cuando Él hablaba con Nicodemo en versículos 18 y 19 de ese capítulo. Todos los que rechazan a Jesús
ya están condenados, ya están bajo la ira de Dios. Y tristemente, en el primer siglo y hoy en día, hay muchas personas que han rechazado a Jesús y andan condenados en su pecado. Si usted está escuchando esta noche y no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, le invitamos ahora a poner su fe en Él. Jesús es Dios todopoderoso y el único Salvador por nuestros pecados. Pero me imagino que la mayoría que están escuchando ya está confiando en Jesús como su Salvador y ya ha puesto su fe en Jesús. Entonces quiero dejarnos con unos puntos prácticos de este pasaje. Hemos visto varios personajes que a veces parecen como nosotros. Entonces debemos analizar estas personas y para evitar las mismas trampas y no andan como ellos, como los fariseos ni como los discípulos de Juan el Bautista. Y también queremos ver un buen ejemplo de un siervo fiel a Dios, quien siempre levantaba Jesús. Entonces, primero, los fariseos. Los fariseos siempre estaban buscando todo para levantarse y para exaltarse entre la gente, entre la población de Israel. Ellos estaban líderes espirituales y religiosos, pero solo para tener autoridad y tener poder y influencia. Entonces, ellos estaban enojados con Juan y con Jesús, porque ellos estaban perdiendo la influencia sobre la gente. A veces caemos en esa trampa, que pensamos que somos más que somos. También, hoy en día es una trampa real, que todos busquen a la religión solo para los bienes de la religión, no para tener fe genuina, solo para estar en un grupo preferido y muchos buscan esto y no están buscando a Dios. También los discípulos de Juan el Bautista, ellos estaban equivocados y habían levantado a Juan más alto que es digno. Ellos estaban siguiendo a su líder espiritual, pero habían dejado de escuchar para entender y solo estaban contentos de estar con él, sabiendo que están en el grupo correcto. Estaban en el grupo con Dios. Entonces ellos no estaban pensando claramente acerca de la purificación, acerca de Jesús. Juan ha sido fiel en predicar. Y en versículo 26 vemos que ellos escucharon su mensaje, pero no entendieron. Versículo 26 dijo de nuevo, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabbi, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Ellos recibieron el mensaje cuando Juan en capítulo 1 estaba predicando y apuntó a Jesús. Este hombre aquí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no había pasado de su mente a su corazón y siempre estaba siguiendo a Juan en esa situación. A veces somos lo mismo. Levantamos a nuestros líderes espirituales más alto que es digno. Debemos seguir a nuestros líderes espirituales, claro, pero siempre con nuestros ojos puestos en Cristo. No cree todo lo que digo ni predico, ni todo lo que Pastor Mateo diga ni predica. Siempre tiene que buscar por usted mismo lo que dice Dios en su palabra, para no caer en esa trampa. Y finalmente,
tenemos el buen ejemplo de Juan el Bautista. Él siempre quería levantar a Jesús y exaltar a Jesús. Él nunca quería exaltarse sobremanera, solo que Jesús sea exaltado a través de su vida y de su ministerio. Ese es un ejemplo bueno para nosotros. Fiel siervos a Dios nunca busca su propia gloria, sino más bien la gloria de Dios, sino más bien la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No es fácil porque somos seres humanos y siempre queremos nuestros bienes y queremos ser honrados. Eso es natural y debemos pelear con esto o luchar con esto para siempre poner nuestros ojos en Jesús. Juan andaba con Dios en humildad, siempre levantando a Jesús como el Hijo de Dios. Y Jesús lo honraba. Por decir en Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Como fieles siervos de Dios, debemos cada uno de nosotros andar con Dios en humildad, siempre levantando a Jesús, porque cuando levantamos a Jesús, la Biblia dice que todos van a llegar a Él. No tengo ese versículo memorizado, pero la idea. Entonces, debemos andar por fe con Dios. Debemos andar con humildad, siempre levantando a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Gracias, Señor, por la Biblia y gracias por la oportunidad de estudiar la Biblia junto con nuestra familia de la iglesia. Señor, estamos confiando en ti en estos días, en este año, y queremos seguir a ti fielmente. Ayúdanos, Señor, vivir nuestras vidas para tu honra y para tu gloria siempre. Ayúdanos vivir solo para levantar su nombre entre toda la gente de Honduras. Y pedimos tu ayuda en eso. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por el mensaje, Pastor Natán. Y pues me gusta lo que él dijo en el principio. Debemos estar en la palabra cada día como tomamos agua cada día, ¿verdad? Es cierto, estamos alimentándonos todos los días en lo físico, el agua, comida. Pues debemos leer la Biblia todos los días. Y gracias por los puntos prácticos también acerca del mensaje de Juan y exaltando a Cristo. Pues gracias por acompañarnos. No hay excusa de no llegar a la casa antes del toque de queda, ¿verdad? Especialmente a los del hogar, que no hay mucho tráfico entre aquí y allá. Y gracias, hermano Jorge, hermana María José, por acompañarnos también esta tarde. Y pues Dalet, qué bueno, Luis y Marlon. Muy bien, pues mientras estemos en toque de queda en las noches, hora de las 8, pues vamos a estar haciendo la grabación de culto los miércoles hasta ahora a las 5 para dar tiempo para subir el mensaje y publicarlo en vivo. Los domingos, pues vamos a pelear que tengamos culto presencial, entonces sean fieles los domingos para llegar a las 10. Vamos a estar mencionando algunos anuncios ahora, pues solo esto, no solo esto del domingo. También el domingo vamos a mencionar donación de granos básicos para el hogar Esperanza con nuevos niños, hay nuevos gastos, pero vamos a mencionar eso el domingo con el grupo grande. Supuestamente el otro miércoles es el miércoles de reciclaje y alimento de amor. Entonces, si quiere traer granos básicos para el almacén de alimento de amor, pues puede. También supuestamente hay un reto de fútbol entre los jóvenes y los hombres el sábado 20.
Entonces, bueno, vamos a estar revisando los carnets de todos los jóvenes para asegurar que tengan el dígito correcto ese día. Los grandes no, los hombres no son exentos, pero los jóvenes tienen que tener el dígito correcto para poder jugar. Bueno, entonces vamos a terminar en oración. Padre, gracias por la oportunidad de poder oír tu palabra y poner en práctica lo que hemos escuchado. Gracias por el desarrollo del pastor Natán en poco tiempo, llegando a la altura de poder predicar la palabra de Dios en otro idioma. Pedimos que siga bendiciendo a esa familia y su ayuda aquí. Provea para las necesidades que tenemos, Señor, y guárdenos contra los ataques espirituales y también contra la enfermedad. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche.